a presentar. Entonces, hoy tenemos el honor de tener al doctor Enrique Camacho. Él obtuvo su doctorado en el CIMBESTAF, con especialidad en física en la Ciudad de México. Ha dirigido proyectos tanto en el ámbito académico como en la industria. Además, ha desempeñado funciones como evaluador de proyectos de innovación para la obtención de fondos en convocatorias nacionales de CONACYT. Ha realizado estancias de investigación en el laboratorio Fermilab en Estados Unidos y en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares en Suiza. Sus áreas de investigación incluyen ciencia de datos, visión por computadora e inteligencia artificial. Y actualmente se desempeña como profesor investigador en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y bueno, hoy nos va a hablar pues de esto de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Enrique, y pues adelante. Ok, primero me gustaría, como me comentaron que pues iba a haber estudiantes de un diplomado, me gustaría hacer un breve quiz así muy rápido. Y sí me gustaría que se unieran incluso los que no están como estudiantes, nada más porque sí me interesa saber de dónde nos están eh, siguiendo. Entonces, nada más es con el celular, el QR. Si pudieran unirse, voy a esperar un par de minutos más. Es un quiz bastante rápido, veo que ya hay cuatro. Uno más que se una y yo creo que con eso comenzamos. A ver quién más anda por ahí. Hay cuatro jugadores, a ver si por ahí alguien más llega, se anima. Bueno, si no, bueno, yo creo que los cuatro son estudiantes. Voy a pensar en eso. Vamos a ver cómo están, ¿ok? Con sus conocimientos básicos de Python. A ver si llega alguien más, ¿no? Parece que ya no. Voy a dar. Ok, pues vamos a darle. Vamos a ver a los que están aquí. Son preguntas de Python básico, entonces no solamente hay que contestar bien, hay que contestar rápido. ¿Cuál es la sintaxis correcta para generar Hello World? Vamos a ver, es lo primero que uno aprende. Perfecto. Recuerden que hay que contestar rápido, no solamente bien. Ush. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Cómo se insertan comentarios en el código de Python? ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó? Ok, es con el gatito. A ver, vamos a ver cómo quedan. Ah, ok, ya hubo por ahí. Alguien subió. Compañero Alfredo Santis. Siguiente. Solamente son 6 preguntas. Vamos con la tercera. ¿Cuál es la sintaxis correcta para generar el tipo de una variable u objeto en Python? Ok, si yo quiero saber el tipo de variable que tengo, ¿cómo le hago? Perfecto, con type. Alfredo Santis lleva 3. Pregunta 4 de 6. ¿Cuál de estas colecciones se define como diccionario? No me... no, muy... Ok. 5 de 6, ya nos quedan 2.
¿Cuál de estas colecciones se define como una lista? Lista. La anterior era diccionario. La primera, los diccionarios siempre van con corchetes y cada elemento va separado con coma. Y la última, al parecer, esto pudiera todavía cambiar. La última, autor del lenguaje de programación de Python. ¿Cómo se llama el señor de la foto? Siempre es bueno saber quién fue el desarrollador pues de lo que usamos, ¿no? Y también un poquito de la historia. ¿Qué pasó? Bueno, creo que el compañero Kush ganó. ¿Quién es el compañero Kush? Es Gustavo, ¿no? Es Gustavo Paredes. Prende por lo menos la cámara, ¿no? Bueno, pues nada más me gustaría que me dijeran en dónde se encuentran. Y de hecho, para los que no habían entrado, pueden entrar ahorita a través de este QR y nada más comentarme de dónde pues nos están mirando, en qué ciudad, rápidamente. Digo, siempre es bueno saber para en este tipo de conferencias, pues de dónde nos están siguiendo. Entiendo que hay estudiantes que no son de Chiapas, incluso que no hay estudiantes de México. Digo, siempre es bueno saber esto. Morelia, Toluca. Voy a esperar un par de respuestas. Veo que ya ahí se conectaron 7, qué bien. Las Rosas, Chiapas, por ejemplo. Uruapan, Michoacán. República Dominicana. Ya ven, tenemos gente de fuera del país. Veo que hay 7, uno más que conteste. Uruapan, República de las Rosas, Toluca. Bueno, bueno, pues quise hacer esta introducción, pues digo, a manera para despertarnos un poquito. Y bueno, vamos a entrar en materia y bueno, el título de mi plática es Desde la investigación hasta la aplicación, trabajos universitarios en ciencia de datos e inteligencia artificial y pues yo soy el doctor Enrique Camacho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y la plática que voy a abordar trata de trabajos que he estado haciendo con estudiantes. Mucha gente, sobre todo los estudiantes, piensan que este tipo de áreas están muy alejadas de ustedes, pero no es así. Esta plática me gusta porque son trabajos de estudiantes, claro, estudiantes que ya estaban, la mayoría, en los últimos semestres de la universidad, ni siquiera de posgrado. Todos aquí son estudiantes universitarios. Pero antes me gustaría un poquito dar una breve introducción acerca de esto, de la inteligencia artificial más que nada. Comienzo con esta pregunta, ¿qué es la inteligencia humana? Para definir esto realmente, pues no es tan fácil, realmente es algo complicado, no hay una manera única de definir la inteligencia humana, pero si hablamos de la inteligencia artificial, quizás sí podría ser mucho más fácil definir esta área. Un segundito. Ok. Entonces, nosotros podemos definir la inteligencia artificial como un campo que implica máquinas capaces de imitar determinadas funcionalidades de la inteligencia humana, como puede ser la percepción, el aprendizaje, el racionamiento, la resolución de problemas, la interacción lingüística e incluso la producción de trabajos creativos. Y aquí me quiero detener un momento, ¿ok? En esta parte de trabajos creativos. Y quiero hacer mención de lo siguiente, la prueba de Turing.
Cuando una computadora logre replicar el comportamiento humano y lo haga a tal punto que cuando interactuemos con esa computadora no sepamos si es una persona o es una máquina. Les voy a poner un poquito mejor este ejemplo. Imagínense que ustedes son un juez que está evaluando trabajos, ¿ok? Y tenga que evaluar cuál de ellos es el mejor trabajo. Y se da cuenta que el trabajo el que él dijo que es el mejor, se da cuenta que el que lo hizo es una máquina, ¿ok? Y vamos a pensar que el concurso es solamente para humanos, ¿no? Ahorita, pues no están cerrados ese tipo de concursos, solamente o sea, no hay como que exclusivamente humanos. Y les voy a poner un ejemplo para que vean que esto ya está pasando en nuestra realidad. En el estado de Colorado, en un museo, esto que ven aquí fue el que ganó y se llama el Teatro Espacial de Ópera. Y esto lo hizo una inteligencia artificial. Entonces, no fue un humano, fue una inteligencia artificial. O sea, esto ya está impactando en nuestra sociedad, en nuestros días, la parte de creatividad. O sea, ya no es algo de simplemente hacer una tarea, sino un trabajo creativo. Vayámonos un poquito más hacia nuestro quehacer diario, sobre todo como estudiantes. Imagínense que el profesor les deja esta tarea, hacer un resumen de una cuartilla sobre la Revolución Mexicana, ¿ok? Y yo entrego lo siguiente, este texto bonito que tiene una síntesis y está resumido esta parte de la Revolución Mexicana, ¿no? Pues creo que ustedes ya ven por dónde voy. Cuando ven este tipo de fuente y esta pantalla, seguramente muchos, y no van a mentir, que esto proviene de, de ChatGPT. Yo le puedo decir a través del prompt, necesito un resumen de una cuartilla de la Revolución Mexicana que se celebra el día 20 de noviembre. Y me despliega un texto. Yo le puedo decir el número de palabras, yo le puedo también decir el enfoque. Y esto ya es parte de nuestro día a día. Nosotros como profesores también tenemos que a veces, incluso yo soy profesor de programación, he visto que los estudiantes lo usan. Yo no estoy en contra, pero hay que saber utilizar. Ok, entonces esto nada más era para mostrar que esto ya está, es parte de nuestro día a día y esto ha tenido una evolución que ha venido desde 1942 con el desarrollo de una máquina de encriptación de mensajes, la propuesta de Alan Turing, esta que les mencioné, pasando, por ejemplo, ya a nuestros días en 2011 con Siri, en 2014 con Alexa y en el 2022 con ChatGPT. Podríamos pensar que fue un parteaguas porque eso ya hizo que la inteligencia artificial, pues ya todo el mundo hablará de eso, ¿no? Actualmente, ¿cómo estamos? La inteligencia artificial es la jerarquía más alta y simplemente son programación de tareas, desde lo muy sencilla hasta lo muy complejo. Eso es la inteligencia artificial. De ahí viene un campo que es el machine learning, en donde ya son modelos y comienza también a salir lo que es la ciencia de datos. ¿Por qué? Porque para este tipo de modelos pues necesitamos datos. Y, y uno de estos modelos es el que ha resultado el mejor, por así decirlo, porque es el que ha dado mejores resultados, ¿no? Que es el de las redes neuronales convolucionales o multicapa. Y claro, se requieren muchos datos. Y aquí es donde la ciencia de datos y toda esta parte del también llamado deep learning, pues se entrelazan, ¿no? Parte también que es importante entender, sobre todo en los temas en los que yo me dedico, es la visión por computadora. Y esto es lo que permite ver y procesar datos visuales como nosotros los humanos a través de las computadoras, ¿ok? Entonces, nada más así de manera muy rápida, me gustaría pues ¿qué es una imagen, no? Porque pues esta es la base de todo. Vamos a pensar en esta imagen. Vamos a hacer un pequeño zoom a su ojo. Y si nosotros colocamos esto en un lenguaje matemático, requeriríamos utilizar tres matrices, una para cada color, el rojo, el verde y el azul. Si una imagen a color son tres canales. Y cada canal se representa con una matriz.
estas que nosotros aprendemos en nuestros cursos de matemáticas, de álgebra, bueno, eso es. Entonces, de ahí que el procesamiento de las imágenes y los videos sea tan complejo y requiera tanto poder de procesamiento. Y sí, al final del día, como estamos manejando matrices, necesitamos al final, pues interactuar con ellas, ¿no? Y pues sí, las matemáticas sí sirven. ¿Cómo es este proceso de aprendizaje? Así, de manera muy rápida. Imagínense que yo tengo un, un sistema que es el encargado de hacer la identificación. Entonces, yo voy a requerir una entrada, este sistema me va a identificar y me va a dar una salida. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a pensar que a mí me interesa que mi sistema identifique que es un gato, es decir, que a la salida me dé un gato. Bueno, vamos a pensar en este pequeño ejemplo. Yo tengo mi gato y yo quiero hacer un sistema que me reconozca sus principales características. Yo sé que el gato tiene una cabeza redonda, sus ojitos redondos, su nariz como un triangulito y sus orejitas, ¿no? Y yo podría decir, bueno, pues esto puede ser mi modelo para reconocer gatos. ¿Será que funcione? ¿Será que no funcione? Habría que probarlo, ¿no? Vamos a probar con el siguiente gato. Bueno, esto sería, pero vamos a probarlo con el siguiente gato. ¿Se parece al gato con el que nosotros definimos unas características? Pues no, porque el gato está en una posición muy diferente a cómo yo definí mis características, mis geometrías, por así decirlo. Y bueno, también puede pasar que el gato no aparezca en su totalidad o aparezca pues en una posición no tan común, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pensando como fuimos aprendiendo de niños, necesitamos recolectar muchas imágenes, ¿no? En diferentes ambientes, de diferentes maneras. Entonces, así es como funcionan estos sistemas. Requieren de una gran cantidad de imágenes y el mejor modelo que que hasta ahorita ha probado ser bastante bueno es siguiendo como nosotros biológicamente realizamos procesos, que es a través de neuronas, y estas pues tienen una entrada eh, y una salida, ¿no? Solo que la neurona a nivel, digamos, matemático tiene unas entradas con sus pesos, una función de activación y su salida. Y de esta manera, eh, a ver, nada más olvidé poner mi apuntador, rápidamente lo pongo. Ok, entonces nosotros, a través de estos algoritmos, cada una de estas neuronas va a especializarse desde lo más general hasta lo más particular para que al final nos pueda decir que realmente se trata de un gato. ¿Ok? Bueno, y entonces todo esto que acabamos de ver, ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, hay muchas aplicaciones. Al día de hoy, por ejemplo, ya se puede hablar de los coches autónomos. Este es un ejemplo de cómo se veía un coche autónomo por ahí del 86. Aquí se muestra la camioneta, una camioneta que imagínense muchas computadoras ahí para poder realizar simplemente la detección del camino, ¿no? Realmente toda esta camioneta estaba equipada con esta computadora para poder realizar esto. Y ahora con equipos eh, más, entre comillas, más pequeños, podemos realizar esta detección, que son lo que llevan actualmente los coches Tesla, que de hecho todo su procesamiento de la autonomía es a través de visión por computadora. Tiene algunos sensores, pero lo principal es a partir de la visión por computadora. Bueno, entonces, para la resolución de problemas, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, necesitamos primero la parte analítica, en tener bien los fundamentos matemáticos, también entender qué es el método científico, ¿sí? Porque es todo un proceso que nos va a ayudar a validar y a encontrar las respuestas a nuestra hipótesis, y la parte de programación. Esto es muy importante, sobre todo en el tipo de, pues, problemas en los que, por ejemplo, yo estoy trabajando y mucha gente también, ¿no? La programación es muy importante y de hecho ya se involucra ya en muchos campos actualmente, ¿no?
Y ahora sí, vamos a hablar de algunas aplicaciones, que es en donde yo he estado trabajando, pero como les comento, mucho de esto ha sido trabajo con estudiantes. El primero es un contador de pasajeros y les pongo un poquito en contexto. Aquí en la ciudad hace algunos años se propuso un sistema llamado Citur, el cual pues ya eran varias rutas, esto también iba a estar como que manejado por el gobierno, y se pensaba en varias rutas, ¿no? Entonces, en donde yo estuve trabajando, pues tratamos de hacer una propuesta y dentro de lo que del sistema que se propuso era una aplicación que tuviera seguimiento a los camiones. Incluso podíamos hacer algunas predicciones. Nos dimos cuenta que para los algoritmos de predicción necesitábamos saber el historial o también tener el número de personas que van en el camión, es decir, necesitamos la cantidad de personas. Físicamente se requiere un contador de pasajeros y este fue un tema complicado, no encontramos un proveedor que nos diera el contador porque ellos no te venden el aparato, te venden el aparato con su sistema. Entonces nos dimos a la tarea de investigar cómo podríamos realizar nuestro propio contador. Y esto fue la tarea de un estudiante de mecatrónica. Entonces él propuso, leyó un artículo, esto se voy a mostrar, que a través de un Kinect, el Kinect es un sensor tridimensional, más bien de profundidad. ¿Y qué fue lo que hicimos? En las oficinas donde yo trabajaba, pusimos un Kinect. Nos basamos en este paper, Water Film, en el que proponen un método que utilizando la información del Kinect, aquí se muestra, aquí, lo más negro es lo más cercano y lo más blanco es lo más lejano, ¿no? Entonces, lo implementamos aquí en las escaleras, vamos a ver, implementamos algoritmo y vimos que sí, vimos que el algoritmo funcionaba. Entonces, quisimos ir un poquito más allá y dijimos, bueno, vamos a poner un arco para suponer que tenemos gente entrando, gente saliendo y vamos a probarlo. Entonces, les voy a mostrar un video de cómo se ve esto. Ay, perdón. Aquí se ve cómo las personas van pasando, encuentra dónde están y les van siguiendo la trayectoria y una eh, simula que es la entrada y una que es la salida, ¿no? Entonces aquí se ve el conteo. Todo esto es bajo el ambiente de programación Linux, pero, o sea, todo esto es bajo Linux, pero programando en Python. Aquí se ve abajo cómo lo ve el Kinect, ¿ok? Entonces, fuimos más allá e hicimos una simulación de cómo sería un camión, es decir, el camión pues tiene sus rampas de subida, de bajada, sus escaleras más bien, y los sensores Kinect. Nos dimos cuenta que por las características en las que el sensor Kinect funciona, no podía funcionar dentro de una unidad de transporte público. Entonces lo que hicimos fue, lo cambiamos por una cámara igual de profundidad como el Kinect, pero con las características adecuadas. Simulamos el camión, es decir, toda la parte de herrería que lleva los barandales, inclusive las escaleras que son de acero inoxidable, también lo simulamos. También vimos que había ruido y todo esto. O sea, todo, tratamos de simular ya un camión. Y de hecho, nos pusimos en contacto con una empresa y también ya se hicieron las adecuaciones necesarias para poder implementarlo en un camión. Y bueno, debido a varios factores, el proyecto llegó hasta acá, pero la idea original del contador a través del Kinect fue de un estudiante de mecatrónica, de hecho fue su tesis de licenciatura. Bueno, ya en años recientes, y conocí un colega que me contactó más bien, que se enteró de proyectos que yo realizaba y me dijo, oye, mira, hay la propuesta de que sensores como el Kinect se pueden aplicar aquí. Ah, pues vamos a intentarlo, ¿no? Aquí en México, pues el sector ovino es un sector económico bastante importante. Casi no se conoce, pero sí es bastante importante. Hay algunos estados que son, pues, que tienen una producción bastante alta. Y, por ejemplo, en algunas ciudades, como por ejemplo en Hidalgo,
hacen su famosa barbacoa de hoyo y siempre va a estar en los eventos, ¿no? Así como nosotros que necesitamos de algunos parámetros para conocer nuestra salud, si estamos alimentándonos bien y el crecimiento también, por ejemplo, la cadera o la cintura y todo esto, también en los borregos hay parámetros biométricos que ayudan a conocer pues cómo va la evolución de un animal, ¿no? Uno de ellos es el peso. ¿Ok? El método para pesarlos, créanme que no es fácil. Uno no puede agarrar al borrego y decirle, vete a la báscula y te peso, ¿no? Uno tiene que llevarlos a una báscula especial o cuando son pequeños, andas con la báscula y le pones este soporte, lo alzas y ves. Eso es cuando son pequeños. Cuando son grandes, créanme que no, hay que llevarlos y llevarlos no es así tan fácil. Entonces, aquí el objetivo de este proyecto fue tratar de estimar el peso a través del Kinect y bueno, utilizando también redes neuronales. Entonces, lo primero que uno hace es entender su dispositivo, calibrarlo y también compararlo con las mediciones reales. Entonces, todos los borregos que utilizamos fueron pesados, se midieron también algunos parámetros biométricos, hay algunos que son que ya lo conoce la gente de esta área. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden ver aquí está el Kinect, el sistema para nivelar, y aquí estaba también cómo íbamos pasando cada uno de los borregos, primero por el Kinect y luego ya les hacíamos sus mediciones físicas, porque siempre hay que comparar, ¿no? Entonces, aquí se ve cómo van cada una de las etapas, la imagen real, la del Kinect y un procesamiento que se hizo, ¿no? Y aquí están la identificación de puntos, ¿sí? Y todo esto ya estaba en centímetros, entonces nosotros podíamos comparar las mediciones reales con lo que obteníamos a través del procesamiento, ¿no? Siempre hay que hacer estos análisis de correlación entre las mediciones reales y las mediciones obtenidas por el procesamiento de imágenes. Y bueno, lo que nos interesaba era hacer a través de estos parámetros que se encontraron con el Kinect, pues encontrar el peso, ¿no? Entonces uno propone varias arquitecturas de redes neuronales, uno encuentra también su error y uno encuentra pues la mejor, ¿no? Y hace las comparaciones de la predicción con lo real. Y pues esto, de hecho, fue un trabajo que ya se publicó. También, siguiendo con esta parte de las cámaras de profundidad aplicados en la industria, el siguiente trabajo surge de un curso que estuve dando en pandemia que era un curso que se llama Conducción Autónoma, en la que yo les enseñaba a los estudiantes eh, a, a través de algoritmos de visión por computadora que un cochecito pudiera seguir una línea. Esto ya era interesante porque hay que manejar también la parte de motores. Esto es una Raspberry Pi. Sí, aquí se ve el puente H, que es el que maneja estos dos motores, tiene un servomotor en la parte de adelante, que es el que da la dirección. También, pues vimos algunos algoritmos para el reconocimiento, por ejemplo, aquí se ve el alto y luego sigue, ¿no? Entonces, todo esto lo vimos en ese curso. De hecho, aquí no se aprecia bien, pero aquí estamos con nuestras cubrebocas, todos separados, este... Y bueno, todo esto fue durante la pandemia. Entonces, a un estudiante se le ocurrió, bueno, ¿por qué no aplicarlo eh, para un invernadero, ¿no? Entonces, de aquí surge el siguiente proyecto. De hecho, aquí pueden ver que todavía andamos con sus cubrebocas. Entonces, el estudiante lo que hizo fue aplicar lo que vimos en ese curso para un pequeño rover, un pequeño robot que pudiera ir entre los pasillos de un invernadero. Eso fue igual, aquí se ve el carrito, tiene una cámara que se llama RealSense, esta es eh, de Intel. Entonces aquí pueden ver el carrito y pueden ver, esta flechita se puso para indicar hacia dónde va a ir, ¿no? Entonces, los píxeles que está viendo, los más blancos, es lo más cercano. Entonces, iba decidiendo hacia dónde, si había muchos píxeles blancos, daba la vuelta y así, ¿no? La idea es que no chocara, ¿ok? Entonces, pues aquí también
el trabajo real, o sea, lo más complicado fue la integración de todo esto. La cámara, en este caso no fue una Raspberry, fue una Jetson Nano. Toda la parte de los motores, la parte de potencia. La verdad fue un trabajo complejo. Pongan ustedes también en pandemia, casi no nos veíamos, solo lo veía para dar las cosas. eh, sí, toda esta logística pues fue compleja, ¿no? De aquí aprendimos mucho. Por ejemplo, van a ver una parte en donde el carrito queda un poquito atascado, creo que es aquí, pero por lo mismo, porque pues era la primera vez que hacíamos un proyecto de este estilo. eh, no sabíamos muy bien que estas llantitas iban a funcionar y todo. Entonces, este proyecto, eh, yo sí le he estado dando continuidad. Y bueno, pues el siguiente paso es hacer esto un poquito más grande. Entonces aquí les muestro un pequeño proyectito. Esta es la base del siguiente rover. Ahorita comencé primero pues viendo motores más, un poquito más potentes, llantas más grandes que pudieran superar obstáculos. Entonces aquí les muestro la comparación de ambos rovers. Este es el de la primera versión. Esta es la segunda. Aquí todavía no se le monta toda la parte de la tarjeta. Ahorita fue más bien irnos al chasis y que fuera robusto para poder andar en campo. Y aquí lo estamos manejando con un control RC. Aquí está dando vueltas. Entonces aprendimos mucho y dijimos, bueno, primero vamos a hacer algo robusto y ya que sea robusto vamos a comenzar a implementar más cosas. El carro pues ya es más, mide alrededor de medio metro de largo, para que se den una idea. Entonces, y ya es más robusto en cuanto a los componentes que tiene. Ok, siguiendo con el tema del campo, este es un proyecto que de hecho con este yo comencé a involucrarme en temas agrícolas, ¿no? Y este es uno eh, que se involucra al campo yucateco, ¿no? Aquí uno de los principales productos es el chile habanero. Y el chile habanero para su clasificación no solamente requiere de tener un largo y un ancho, sino que también requiere de tener esta punta como diamante, para poder clasificarse como primera calidad, que es el que se exporta y es donde se tienen más ganancias. Y para realizar esto, los productores tienen gente que los va, incluso hasta mide el chile habanero y también pues verifica la forma. Básicamente por la forma es que necesita gente que lo esté haciendo. Entonces, pues lo primero que hay que hacer en este tipo de problemas, al igual que en el de borregos, les mostré que hay que hacer la base de datos, aquí también. Entonces, un estudiante me apoyó haciendo pues todo este sistemita de varias cámaras y muestreamos alrededor de 2.593 frutos de las tres categorías. Entonces, lo primero que hicimos fue un algoritmo de reconocimiento del chile, simplemente para que lo reconociera. Después nos dimos a la tarea del reconocimiento, bueno, tomamos algunos parámetros extras que podemos obtener a través de procesamiento de imágenes, nuestros, y aplicamos varios algoritmos de clasificación. Y por ejemplo, aquí podemos ver las predicciones, esto que se llama la matriz de confusión. Tenemos de un lado los reales, las predicciones y más o menos cómo se da este proceso de identificación, ¿no? Aquí vemos una pequeña implementación que se hizo en una Jetson Nano, en una pequeña banda transportadora, y aquí nos dimos cuenta que pues necesitamos una banda pues más grande, ¿no? Entonces, en el verano del año pasado, unos estudiantes me apoyaron con esta parte, solamente en desarrollar la banda transportadora, porque bueno, aquí estuvimos viendo si los sistemas de clasificación o de separación iban a ser, cuál era el mejor, ¿no? Y encontramos que este sistema de pistones, que es neumático, pues funciona bastante bien. Aquí simplemente fue por detección de color. Y bueno, esto fue algo que realizaron estudiantes de octavo semestre en su verano. Algo que estamos implementando, bueno, en un segundo, es, no les mencioné algo, pero las imágenes, esto que está acá, el rabo del chile, nos perjudicaba. Entonces, si notaron, las imágenes no tienen, por medio de procesamiento de imágenes, aquí está, se les eliminó esta parte, ¿no? Pero el detalle es que perdíamos también información del chile, sobre todo en la parte del inicio. Todo lo que hicimos salió recientemente
esta librería que se llama SAM, que fue desarrollada por Facebook, por Meta, que te hace la segmentación, es decir, te reconoce las partes de un objeto y en el caso del chile nos podía reconocer simplemente el cuerpo del chile y eliminando el rabito. Entonces, de esa manera, nosotros ya no eliminábamos nada del chile habanero. Y de hecho, mucha gente ya ha comenzado a utilizar esta biblioteca para sus proyectos. Entonces, y vemos que ha mejorado bastante. Llegamos hasta casi un 87% de eficiencia. Siguiendo con todo esto, un estudiante pues también planteó, pues existe maneras de comunicarnos, ¿no? Para la gente que pues no tiene la capacidad de hablar, pues está el lenguaje de señas. Hay un lenguaje de señas que es el dactilológico, es decir, a partir de señas estáticas con la mano, se va dando letra por letra. Es un poquito complicado, pero es una manera de comunicarse, ¿no? Entonces aquí la idea es hacer un sistema que pueda reconocer las señales y poder descifrar, bueno, cuál es la letra, ¿no? Entonces, para esto lo que hicimos fue, utilizamos las redes neuronales convolucionales, eh, eh, y utilizamos una librería muy particular que se llama MediaPipe, que lo que hace es esqueletizar el cuerpo humano, desde todo el cuerpo, las manos, el rostro, y esto se utiliza bastante en las aplicaciones actuales. Entonces, lo primero que hicimos fue nuestra base de datos. Aquí probamos bases externas, pero al final nosotros hicimos nuestra propia base de datos de 100, con un total de 3.822 imágenes. Esta es la arquitectura, algunas pruebas que validan nuestro, nuestro procesamiento. Y aquí les muestro un video de ejemplo, nada más para que se den una idea. Esto también fue la tesis de un estudiante. Y también fue en pandemia, como van a ver. Entonces, lo que él muestra es la mano. De hecho, primero muestra la mano derecha, después va a mostrar la mano izquierda, mostrando la letra A. Otra prueba que se hizo es la que ahorita les voy a presentar. Bueno, aquí comienza con la letra B. También, bueno, aquí a diferente distancia, esa fue la otra prueba que se hizo. Cambio de posición de la mano, moviéndola. Y ya después sigue todo el alfabeto, A, B, C, D. De este lado se ve la letra que encuentra y esta la probabilidad de que sí sea la letra. Entonces ven que la probabilidad es bastante alta, ¿no? Ok. Un proyecto muy similar también fue que de hecho surgió de un proyecto que les dejé a los estudiantes. Uno de los cursos que doy es el de visión por computadora, en el que vemos la librería MediaPipe. Pero aquí los dejo, les enseño lo principal, cómo se maneja, cómo se implementa, y les dejo un pequeño proyectito eh, con esta librería MediaPipe. Entonces, uno de los estudiantes, que es del Tecnológico de Progreso, allí, Progreso es una pequeña ciudad que está en el mar, bueno, a orillas del mar, ¿no? Y cuentan con una pista de canotaje. Bueno, este estudiante tiene conocimientos del canotaje. Entonces se le ocurrió que por qué no hacer la implementación para medir el desempeño, ver la palada y cómo va, porque digo, él conoce bastante de este deporte. Entonces se dio a la tarea, lo hizo así muy simple y la verdad me llamó mucho la atención el trabajo y le dije, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo como un trabajo de tesis. Y le interesó. Entonces ya, digamos que ya lo hicimos esto de una manera un poquito más correcta, por así decirlo, y pusimos bien todos los parámetros, ¿no? Por ejemplo, a veces se entrenan de manera estática o pues lo normal es el entrenamiento ya en el kayak, ¿no? Pusimos una cámara, una GoPro, ¿ok? Y por ejemplo, esto es lo que se ve. Este no es de los
de los deportistas de allá, esto fue de un deportista que el estudiante contactó, le mostró lo que habíamos hecho y él le dijo, me interesa que analices mis videos. Y él nos envió sus videos y nosotros pues les enviamos un reporte, ¿no? Pero este es de un deportista que se interesó en este sistema. Entonces aquí se puede ver la esqueletización, se pueden ver también los ángulos y lo que realmente vale la pena de esto es todo el análisis que hay detrás, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve una mano, la distribución de puntos de una mano con respecto a la otra, se ve que es mucho más estrecho, ¿no? En donde están la mayoría de los puntos estos rojos, aquí está más ampliado. También habla de que la posición de una estuvo más alta que la otra. También en las fases de la palada, digo, yo no sabía nada de esto. Las paladas tiene la parte en la que es aérea y otra en la que está dentro del agua. Entonces, también hay información que se puede obtener, ¿no? Entonces, por ejemplo, el deportista que les mostré es este que está aquí, es un canadiense, y nosotros lo que hicimos fue generar todo un reporte en el que se les mostraba estas gráficas y se le desplegaba pues la información importante que habíamos encontrado. Y de hecho varios nos dieron retroalimentación y así es como este proyecto pues ha ido avanzando. De hecho, el estudiante que hizo esto fue acreedor al Premio Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Yucatán, con este proyecto y con otros proyectos en los que ha participado, pero este fue el principal. Y por ejemplo, otro proyecto que hemos realizado también con un estudiante fue el análisis de islas de calor en la ciudad de Mérida. Y esto surgió, fíjense, un estudiante hizo su tesis acerca de los incendios. Entonces, con imágenes satelitales. Entonces, parte de lo que él hizo fue un mapa de calor. Este es el mapa de Yucatán. Claro, esto es promediado. Entonces nos dimos cuenta que Yucatán era un foco rojo. O sea, fíjense aquí este punto rojo comparado a los demás. Dijimos, no, eso ahí está pasando algo. Pero como el tema del estudiante era simplemente de analizar, describir el fenómeno de los incendios en Yucatán, nos quedamos con esto, ¿ok? Cuando llega otro estudiante le comento, mira, tuvimos esta información y nos gustaría analizarla ya de manera histórica y entenderla y también hacer predicciones, ¿no? Entonces, el análisis que se hizo, de hecho, aquí ya se incluyó a una doctora que pues conoce de estos temas y aquí pues hicimos la separación entre lo que es la ciudad, que como pueden ver es donde están las casas y donde está la mayor parte de la población, y áreas periféricas, ¿no? Lo que es la periferia de Mérida, que la mayoría pues es vegetación verde. Entonces lo que hicimos es, lo primero, un mapa de calor histórico, aquí lo pueden ver, desde el 2001 hasta el 2021, y también hicimos la distribución de temperaturas para ambas partes, lo que es la ciudad, ese cuadrito que estaba en medio, y para los alrededores. Entonces ven que estas rayas, aquí están las temperaturas, aquí están sus equivalentes, y estas que están aquí, como van viendo, conforme van avanzando los años, van incrementando. Y al revés, con las áreas verdes, las temperaturas bajas van disminuyendo, ¿no? Entonces, también lo que hicimos fue identificar por clases, es decir, identificamos en las imágenes qué era cada elemento, lo dividimos en tres: la vegetación, construcciones y agua. Y bueno, entonces, con esto nosotros también pudimos encontrar la cantidad o el área y también asociarle pues temperaturas. Al final lo que pudimos encontrar es la diferencia por año entre los alrededores y la ciudad. Y es algo que va creciendo. Entonces encontramos que sí hay una correlación y que va aumentando esta temperatura. Claro, siempre y cuando la construcción que se ha mantenido, de hecho, aquí en la ciudad de Mérida, si se sigue dando todo esto de la expansión de la ciudad, ¿no? Bueno, esto fue también una tesis realizada el año pasado por un estudiante. Y bueno, como comentarios finales, pues esta área, tanto la inteligencia artificial como la ciencia de datos, realmente requiere pues
un espectro bastante amplio de varias cosas que hay que ir aprendiendo, desde tu lenguaje de programación Python, tener todo en tu GitHub o en algún repositorio. Siempre es bueno tener, y eso se los recomiendo, que tengan un portafolio de proyectos, aunque sean sus proyectos escolares, tener ahí todo esto en su GitHub, ¿sí? Porque hoy en día cuando ustedes van a solicitar trabajo, muchas empresas lo que piden es tu GitHub. ¿Por qué? Porque ahí se ve cómo programas, cómo comentas, cómo pones nombres a tus variables, todo ese tipo de cosas. Hay mucha gente que se fija, ¿no? Y a ir aprendiendo conforme uno va avanzando, pues diferentes librerías, también un poquito, por ejemplo, de Linux, muchas veces se requiere de esto, sobre todo porque estas tarjetas, tanto la Raspberry como la Jetson Nano, trabajan en el ambiente Linux, ¿no? También, por ejemplo, conocer lo que es el Arduino, que funciona bastante en complemento con estos dos, y en general conocer software, saber de estadística y resolución de problemas. Sobre todo ustedes que son estudiantes, yo siempre les digo, cuando ustedes se meten a resolver problemas, esos problemitas que a veces los profesores les dejan, siempre es bueno sacar algo de ahí. Ahí es donde uno pone en práctica todo lo que va aprendiendo, ¿no? Y siempre vayan un paso más allá. Y créanme, les va a tener sus frutos en algún momento. Y bueno, con esto termino mi presentación. Les dejo un QR de mi canal de YouTube. Tengo algunas cosas ahí interesantes, algunos tutoriales que hice durante la pandemia para mis estudiantes, pero ya las hice públicas. Y bueno, ahí los dejo y con esto concluyo la presentación. Si hay comentarios, preguntas. Muchas gracias, Enrique. Pues estuvo muy clara la presentación. Creo que nos diste una idea clara de qué hacen tus estudiantes ahí en Yucatán. Chicos, ¿tienen preguntas? Digo, y lo que pueden hacer los estudiantes, o sea, para que vean hasta dónde se puede llegar, que no es, son trabajos de posgrado. Sí, claro, son bien aplicables, ¿no? Son cosas muy aplicables. Bueno, ¿preguntas? Creo que todo fue demasiado claro. Yo sí Erika tengo. Montero. Ah, levanta la mano. Ok, O pueden Erika. escribirlo por el chat. Sí. Creo que por ahí hay algunas preguntas del chat. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sumamente interesante todos los temas. Solamente, bueno, quiero preguntar antes que nada respecto a la clasificación de la identificación de los movimientos de las manos y la identificación del tipo de letra. ¿Qué tiempo les llevó a hacer ese proceso? Mira, dos maneras de comunicarse por medio de señas. El que nosotros utilizamos no es Exacto, ese. dinámico, es más bien estático. A ver, ¿dónde está? Estos son señas estáticas, ¿sí? Ok. Hay dos. Sí hay uno que son a través de señales dinámicas, es decir, que todo el movimiento significa una frase o una palabra, pero esa no le estamos, no, porque depende mucho también incluso del país donde te encuentres, ¿no? Ujú. Entonces, pero este es como que un poquito universal, entre comillas, pero la mayoría, nosotros ahorita trabajamos solo en las estáticas. Hay algunas, como por ejemplo la F, la Q y la ñ, esas no las trabajamos. Ahorita solo fue a nivel estático. Ok. Pero bueno, aquí lo que hicimos fue, utilizando la librería MediaPipe, la que les mostré, nosotros hicimos nuestra base de datos con, porque hicimos la comparación, digo, aquí no lo mostré, pero hicimos la comparación entre la base de datos con MediaPipe y sin MediaPipe. Entonces nos dimos cuenta que la eficiencia aumentaba bastante cuando nuestras imágenes tenían los puntos o sí, estos puntos, los landmarks que nos Ujú. brinda MediaPipe. Nos dimos cuenta que aumentaba bastante. Entonces, por eso hicimos nuestra base de datos con los landmarks que nos da MediaPipe. Entonces, Ok. realmente fue tomar a varias personas y quisieran varias, bueno, todas las diferentes señales, también diferente background, y se hizo también el aumento de la cantidad de imágenes a través de procesamiento de imágenes para aumentar al final la base de datos, sí, pero la base de datos, digamos, la original tenía 3.822 imágenes.
Por ejemplo, ¿a partir de qué cantidad de fotografías que fueron ya analizando, comenzaron a ver que tenían una eficiencia alta con respecto a la comparación de la posición de los dedos y la letra? O sea, aquí tienen 182 fotografías, pero por ejemplo, ¿a partir de qué número ya comenzaron a tener resultados buenos? Pues fue un poquito de prueba y error. Primero el estudiante lo hizo con sus propias manos, después se comenzó a agregar a algunas personas y fue ir probando, la verdad, y también por la disponibilidad de las personas. Aquí sí fue un trabajo un poquito de prueba y error. Ok, ok. Se daban entonces situaciones en que para un tipo de letra, quizá para la C, necesitaban menos fotografía para No, que le diera una eficiencia más alta que para una palabra más compleja, ¿no? sí, pero al O, final todas tuvieron la misma cantidad. De hecho, son 21 mm, señas y por cada seña son 182 fotografías. ok, ok, ok. Ah, pues gracias, Sí, pero gracias. fue aquí ir probando y hasta que encontramos una buena eficiencia, pues, pero sí fue mucho de ir cambiando la mano porque el fondo también, pues, cambia, también el tipo de mano, se probaron, tampoco fueron muchas porque fueron de manos adultas, pero sí consideraron hombres y se consideraron hombres y mujeres, Ok, ok. Muchas gracias. ¿ok? ¿Más preguntas? Yo tengo una. Por ejemplo, la financiación para hacer este tipo de investigación. ¿Ustedes reciben algún apoyo ahí de la universidad o, por ejemplo, CONACYT sí los apoya para comprar pues estos aparatitos que se necesitan, el material? Mira, buena pregunta, digo, para los que hacemos investigación, sabemos que ahorita las convocatorias están medio complicadas, ¿no? Hubo Ujú. una convocatoria en la que me ayudó bastante, entre comillas. Este proyecto de los chiles habaneros tuvo un financiamiento del Tecnológico Nacional de México. Aquí lo que nos ayudó fue a comprar todos los equipos, la mayoría de los equipos con los que cuento, las cámaras, las Jetson Nano, las Raspberries, todo eso salió de ese proyecto. Y con eso, pues se ha estado, todos los proyectos que ves aquí, más o menos eh, utilizan eso como base. Y por ejemplo, esta Raspberry fue de ese proyecto, pero muchas otras cosas, pues del SNI, no hay de otra. O sea, solamente en en esa convocatoria pude obtener recursos. O sea, realmente es del SNI, parte de mi SNI, pues lo voy canalizando aquí. Porque, por ejemplo, todo lo que han sido estos robotcitos, eso ya no fue, eso más bien ha sido de mi apoyo del SNI para estos proyectos. La idea que yo tengo es, bueno, una vez que ya se tenga un producto, entre comillas, o un prototipo, digamos, bastante robusto, es cuando ya en tus convocatorias, en las que salgan, pues tú ya dices que ya has desarrollado algo y ya no estás partiendo desde cero, porque en las convocatorias, cuando todavía había apoyos de innovación, siempre daba puntos que tú ya tuvieras un avance. Entonces, ahorita mi propuesta es tener prototipos avanzados y eso, sobre todo en estos de los rovers agrícolas, tener algo avanzado para justificar el apoyo, ¿no? O sea, que no solamente es una idea, sino que ya hay una primera implementación, pero pues ahorita ha sido parte del SNI, de donde ha estado saliendo el recurso. Gracias. Bueno, creo que Alfredo tiene una pregunta. Adelante, Alfredo. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, tenía una pregunta con algunos puntos. Es referente a la parte de la agricultura. Sí, Bueno, en esta parte de la inteligencia artificial que ahorita prácticamente se está dando en varias áreas. En la parte de la agricultura, ¿tendría alguna limitante? Eh, ya, por ejemplo, en el análisis, bueno, aquí presento un análisis del chile habanero. ujú. ¿Tendría alguna limitante en algún tipo de cultivo y qué tan viable sería implementarlo, ya a gran escala? Ya hay, por ejemplo, los cultivos que son
más comercializados, por así decirlo. Le puedo hablar del tomate, las fresas, las uvas, ese tipo de cultivos que pues son, que abundan bastante, o más bien que son bastante comercializados. Ya hay robots para eso. O sea, si uno googlea robots para fresa, robot para tomate, ya hay. Y sí se muestra que para gran escala sí se puede, sí pueden funcionar esto. Tanto para identificar, para ir monitoreando, como para extraer este obtener el fruto, tal cual el robot con su brazo rojo va, toma los tomates, por ejemplo, o las manzanas y las quita, ¿no? O sea, ya todo esto, para los productos que tienen una gran comercialización, ya hay muchas, muchas implementaciones. También hay robots que limpian el piso, por ejemplo, hay bastante. Aquí lo que hay que hacer es tratar de seguir lo que ya se hizo y vamos a llamarlo así, a tropicalizarlo a nuestra región, lo que es el chile habanero, las pequeñas, por ejemplo, el robot este que les mostré, lo que estamos haciendo es, le estamos agregando, ahorita no se mostró, pero ya tiene una pequeña, un contenedor de semillas que, que lo que podría hacer es que en los pequeños huertos, en donde se ponga, por ejemplo, rábano, zanahoria, eh, un problema que tienen es que tiran una gran cantidad de semillas. Cuando el cultivo va creciendo, por el espacio que hay y como tiran muchas semillas, tienen que ir quitando aquellos que, digamos, estorban o están de más. Entonces ahí hay pérdida de semillas y un trabajo adicional que hay que hacer. Entonces lo que vamos a hacer con este carrito, que de hecho ya hemos estado probando el sistema para colocar semillas, es agregarle este sistema que permita ir poniendo semillas a una determinada distancia y una cantidad de semillas determinada. Y eso es como una primera aplicación que bueno, que mi idea es que esto vaya haciéndose más robusto, ¿sí? Porque cuando hicimos el primer carrito, este que les mostré, nos dimos cuenta que sí funciona, pero estaba muy pequeño, el limitante de los motores no eran tan potentes, muchas cosas, ¿no? Aprendimos mucho y tratamos de escalarlo un poquito y la idea es escalarlo todavía más e ir subiendo, pero de que tiene potencial sí lo tiene, porque la gente con la que trabajo me lo ha externado y sí es un hecho que sí se requiere apoyo al campo de parte digo, a los que tenemos o podemos aportar. Ok, muchas gracias. Y bueno, solo Sí. una última pregunta. ¿Podría llegar bueno, la parte esta tecnológica de la inteligencia artificial a sustituir por completo el recurso humano? Este es un gran tema de debate que se da en Sí. todas las áreas, no te voy a decir que no, pero sí es cierto, puede suplantar algunas tareas de humanos, eh, que como te dije, todo esto ya, por ejemplo, ya hay robots, no robots, tractores que tiran las semillas y lo hacen de manera automática para plantaciones, por ejemplo, maíz u otras que pues ya eso es de comercialización a escala mundial y que se requiere ahí, ¿no? Y que ahí es donde se ve que pues ya a su parte, pues bueno, se requiere gente que pues le dé mantenimiento, que esté ahí en contacto físico, que esté monitoreando. O sea, se cierran unas puertas, pero se abren otras. Y sí es todo un debate. O sea, es cierto eso que quizás en algún punto sí desaparezcan este tipo de trabajos por parte de la mano de obra humana, pero lo que sí es cierto es que hay que apoyar al campo. Ese es un hecho. Ese es un hecho. Entonces, por ahora no me he metido mucho en este debate, pero de que va a pasar esto que comentas. Ok, muchas gracias. Gracias, Alfredo. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta?
Bueno, creo que no hay más. Pues si no hay más preguntas, entonces te agradecemos mucho, Enrique, que hayas aceptado dar este seminario y pues en unos días te enviamos tu constancia Sí, también. sin problema. Muchas gracias. Pues muchas Gracias. gracias a ustedes nuevamente y Gracias. saludos hasta donde quiera que estén. Donde nos estén escuchando. Bien. Adiós, gracias a Hasta todos. luego, Nos hasta vemos luego. el martes. Hasta luego, gracias, doctor. No, no, de nada. Gracias a ustedes por entrar a la plática. Ah, por favor, doctor, si nos puede dejar su correo electrónico en el chat Claro, claro, claro. para cualquier No. inquietud que tengamos. Ya pronto tenemos que hacer un trabajo final y tenemos que seleccionar los Ah, tópicos. claro, claro, claro. Si alguien por Sí. ahí tiene alguna idea. Ay, ay, Ah, excelente. lo voy a poner aquí en el chat. Gracias. Digo, si le quieren tomar captura de pantalla, bueno, ahí está. Sí, sí, adelante. Si alguien tiene algún trabajo y digo, quisiera alguna retroalimentación, algún comentario, sin problema. Digo, la verdad que con la pandemia, pues todo esto del trabajo virtual, pues se aprendió bastante cómo llevarlo a cabo. Sí, a pesar de que pues mis estudiantes están aquí en Mérida, muchos de estos trabajos fueron virtuales. Sí, pues muchas gracias. Ojalá te contacten algunos para sus proyectos. También te vamos a invitar, ¿no? Una vez que ellos te terminen el diplomado, van a presentar sus proyectos y te vamos a invitar para que veas lo que hicieron finalmente. Bien. Ah, claro, claro, claro. Profe, ¿puedo aprovechar a hacer una preguntita rapidito? Sí. Sí, no, es con respecto, por ejemplo, a esa opción que tiene para la presentación de la diapositiva, que se ve como usted delante de la presentación y me llama mucho la atención, o sea, cómo se hace. O sea, ¿Quieres te nunca lo... explico rápido? Da más que terminemos ahorita la presentación. No sé si alguien tenga alguna pregunta más o algo. Si no, digo, ahorita te puedo explicar. Yo también en su momento Sí, batallé. se ve No es muy tan chulo, complicado. me gusta. Ok, pues gracias a los que nos estuvieron siguiendo. No sé si me permitas, Xiomara, explicarle a la